Bien, quien les habla es Juan Carlos Cabrera Segovia, soy, como ya lo indicó nuestra compañera Miriam, fiscal adjunto titular del Distrito Judicial de Cañete, donde venimos aplicando el Código Procesal Penal del 2004. Y bueno, hoy día vamos a conversar sobre lo que es el concurso de delitos, ¿sí?, con las variantes que tiene el concurso real, ideal, homogéneo, heterogéneo, concurso aparente de leyes, también se presenta, y bueno, algunos pronunciamientos de la jurisprudencia para ir delineando pues algunas posiciones ya con respecto a este tema. Como lo exige el tema, primero vamos a dar algunos conceptos básicos y de ahí básicamente vamos a trabajar con un acuerdo plenario. No sé si ustedes lo recuerdan o por ahí si lo han leído. ¿Alguien? ¿Saben por qué ahora? ¿Sí, por ahí? Hoy en día, bueno, quienes desean trabajar con el nuevo código, no tan nuevo porque es del 2004, con el Código Procesal Penal, van a tener mucha incidencia en lo que son los pronunciamientos jurisdiccionales, ¿no? Sentencias del TC como precedentes vinculantes, los acuerdos plenarios, casaciones y a nivel de distritos judiciales, plenos jurisdiccionales, plenos regionales, y cuando estén delante de un magistrado, sus pronunciamientos en causas similares, porque con ello lo van a obligar a que resuelvan y van a originar una predictibilidad en sus decisiones. Por eso les aconsejo, deben revisar. El Acuerdo Plenario 4 del 2009 desarrolla gran parte de lo que es delitos, no en el concurso aparente de leyes, pero sí en el concurso de delitos, en delitos concurso real, que es donde más se acentúa. Hay que tenerlo muy en cuenta. Concurso aparente de leyes, o algunos también lo denominan como concurso de delitos. En este supuesto, el concurso aparente de leyes, algunos autores nos indican que el tipo penal, un tipo penal ubicado dentro de la parte especial de nuestro código, desplaza al resto de delitos concursantes. Y es aparente porque, de acuerdo a varios principios jurídicos, se van a terminar desplazando estos. Esto implica que en un primer momento nosotros aparentemente vamos a advertir de que habría dos tipos penales que ingresarían a regular esta conducta. En el derecho penal, a reprimir un acto, ¿no? A reprimir una conducta. Pero no es tanto así, porque es un único delito que pluralmente se ha formulado. Y lo que sucede aquí es que habrá que recurrir a principios para poder tener una correcta tipificación de un hecho. Ahora bien, quienes siguen una perspectiva funcionalista, ¿no?, dirán, ¿qué es un delito? La infracción a una expectativa normativa. Bajo ese concepto, para reestabilizar el orden, se entendería de que no podrían calzar dos tipos penales sobre un hecho, porque la defraudación a la expectativa normativa es una sola. No podríamos entender de que hay dos defraudaciones o duplicidad en la defraudación.
no podríamos entender que hay varias defraudaciones en un sistema. Para entenderlo mejor, en el concurso aparente de leyes tenemos, por ejemplo, un primer principio que es la especialidad. El principio de especialidad pues nos indica de que el tipo penal que regula una conducta más específicamente o que en su integridad regula el hecho es el que debe de aplicarse. Homicidio, ¿cuántas variantes tiene para el principio de especialidad? ¿Recuerdan? Infanticidio, asesinato, parricidio, también. Se dan cuenta de que en el caso de homicidio infanticidio, parricidio, asesinato, siempre hay uno que tiene un verbo rector, un tipo base, ¿no? Pero estos son más especiales con relación al homicidio. En el caso del principio de, por ejemplo, ustedes, bueno, este tipo penal no es muy usado. Bueno, el artículo 257A, que está referido a la falsificación de monedas falsas. En este artículo el código lo denomina como agravantes cualificantes del 257, que es 256, la alteración de billetes. El 257A dice: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 14 años y con 180 a 365 días multa los establecidos, los que cometen los delitos señalados en los artículos 252, 253, 54, 55, 57. Nos vamos al inciso 4. Si para facilitar la circulación de monedas o billetes falsificados, el agente los mezcla con monedas o billetes genuinos. Hay conductas que se agravan por la condición del agente, modo, forma, cómo se cometen. Artículo 297. ¿Alguien recuerda? ¿Sí? Ya. Si lo comete un funcionario público, ¿qué vendría a ser? Un funcionario del INPE que ingresa droga en pequeñas cantidades al establecimiento penal. Un agravante, ¿cierto? Entonces, la especialidad está referida a ello, de que el tipo que mejor engloba la totalidad de la conducta es quien debe subsumirla. Ese es un punto, entender la especialidad. Otro principio es la subsidiariedad. En el caso de la subsidiariedad tenemos lo siguiente: delito de coacción y delito contra los trabajadores.
hay casos en los que los empresarios, o bueno, la patronal, si estuviéramos en laboral, o el empleador, con respecto a los empleados, a los obreros, se cometen ciertas conductas que son lesivas, ¿no?, a bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento. Pero como un tipo también general, tenemos también la coacción. Es un tipo abierto, bueno, para ser más preciso, es un tipo general, pero en comparación con delitos que tienen que ver con la relación laboral entre empleador y trabajador, entonces también hay una subsidiariedad. Por ejemplo, el tema de la subsidiariedad para concurso aparente de leyes no solamente también se da en el caso de tipos penales, sino también en función al grado de participación o en función al grado de ejecución. Por ejemplo, un delito consumado es más específico en relación a cuál, a uno tentado. ¿Y el tentado es más específico en relación a cuál? ¿Alguien recuerda? A los actos preparatorios, siempre y cuando estos de por sí constituyan, ¿no?, constituyan otros ilícitos. También podríamos encontrar subsidiariedad en relación a la autoría. ¿Con cuál? No, la participación, cooperación necesaria. Un delito de lesión, ¿con relación a cuál sería subsidiario? Su contrapartida. Peligro. Y en peligro ustedes van a distinguir en abstracto y concreto. Otro principio que regula el concurso aparente de ley es el principio de consunción. En el delito de consunción, bueno, en el principio de consunción para el concurso aparente de leyes, tenemos una peculiaridad. Nos dice, se permite considerar dentro de la pena prevista para un delito determinado también la pena que correspondería a los hechos previos. Y aquí hay algo interesante. Vamos a señalar con una D, delito previo, delito acompañante y el delito posterior. Algunos se equivocan cuando consideran de que se resuelve el concurso aparente de leyes invocando a la pena más grave, es decir, la mayor penalidad. Lo que en realidad sucede con el principio de consunción es un criterio de inclusión.
de un delito en otro. Un delito menor que se consume en otro mayor. Por ejemplo, artículo 427 del Código Penal. ¿Alguien recuerda? Falsificación de documentos, ¿no? Acá hay falsificación de documentos público, falsificación de documentos privados, hay uso, hay elaboración del documento, ¿no? Bueno, ese es un tipo que se comete muy seguido, ¿no? Ese delito. El artículo 198 del Código Penal, referido a, está cerca de lo que es fraude en la administración de personas jurídicas, contiene un ejemplo importante para nuestro tema. Administración fraudulenta de personas jurídicas. Artículo 198 del Código Penal. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 al que, ejerciendo funciones de administración o representación de una persona jurídica, realiza en perjuicio de ella o de terceros cualesquiera de los siguientes actos. El inciso 2 nos señala proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica. No menor de 1 ni mayor de 4 años. El 198, inciso 2. 1, de 1 a 4. En este delito se emiten informes falsos. Y en este delito se regula el uso y elaboración de un documento falso y documento falso público o privado. Pueden notar ustedes que en este caso, este delito, por especialidad, se subsumiría acá. Pero la pena que le corresponde en el 427, ¿a quién recuerda? Público es de 2 a 10. ¿No? 2 a 4. Nos quedamos en privado porque está justo para nuestro ejemplo calza. Este es privado, acá también en el documento privado. ¿Ya? 2 a 4 y acá tengo de 1 a 4. Dirán, no, pero tengo un marco de pena mayor. No, acá está igual. Pero ojo, que el marco mínimo varía. Hay otro ejemplo muy interesante también con respecto a esto. ¿Recuerdan ustedes bueno, ya lo hemos tocado, el 427 de nuevo? El 427 puede conjugar con muchos otros tipos penales. Hay muchos delitos que se cometen a través de información o sustentación documentaria que a veces recurren a este tipo. Por ejemplo, ¿alguien recuerda defraudación tributaria? Decreto Legislativo 813. Aquí hemos dicho que es falsificación de documento público o falsificación de documento privado. El Decreto Legislativo 813 regula lo que son los delitos tributarios.
Y este delito, bueno, el 813 tiene varias figuras, ¿no? Está el 2, el artículo 2, defraudación tributaria, ocultamiento pasivos, incremento de pasivos, ocultamiento de información, inclusive está el delito contable, que no debería ser un delito, sino debería ser una falta administrativa, muchos se critican. Pero nos quedamos en el caso de defraudación tributaria. Generalmente la defraudación tributaria se comete con facturas falsas, ¿correcto? Si yo me ubico por especialidad en que aquel contribuyente que tiene facturas falsas para cometer el delito de defraudación tributaria, esto es, hacer sus declaraciones de impuesto a la renta o las de IGB, y tiene documentación falsa, yo diría pues hay un concurso entre el 813 y el 427. Y si yo me voy por especialidad de que el delito de defraudación tributaria es necesariamente para cometerse la defraudación, que son muy similares al delito de estafa, los actos, cualquier medio fraudulento a efectos de poder engañar a la administración con respecto al pago de los tributos. Si yo señalo de que mediante facturas falsas esta persona obtuvo declaraciones o realizó declaraciones juradas y esto le permitió obtener un crédito fiscal indebido o le permitió disminuir su tributo, yo diría pues que en el delito tributario habría una especialidad, pero también estoy conjugando con el 427 porque las facturas también son documentos falsos. Pero ojo, no sé, y regreso de nuevo a lo mismo, deben revisar los acuerdos plenarios. ¿Alguien recuerda el acuerdo plenario 2 del 2009 relativo a defraudación tributaria? En ese acuerdo plenario se zanja lo que es el artículo 189 del Código Tributario, lo que es la excusa absolutoria. Y esa excusa absolutoria te dice que si pagas el tributo antes de que se realice la autodenuncia, desaparece la calidad delictiva. Entonces, si por especialidad me encajo en defraudación tributaria y no tipifico por el 427, inclusive puedo tener libre la responsabilidad aplicando el 189 del Código Tributario. O sea, esas posibilidades son las que se pueden presentar cuando uno analiza lo que son concursos aparentes. Esta es una parte nada más, porque la otra parte que se ha desarrollado la jurisprudencia es con respecto a concurso real, concurso ideal, concurso real retrospectivo, al cual también le ha dedicado un acuerdo plenario. Pero esta parte de concurso aparente de leyes no lo ha tocado aún la jurisprudencia. Hemos querido dar algunas pinceladas de lo que se presenta en el concurso aparente de leyes para efectos de que lo tengan en cuenta, porque básicamente estos son algunas estrategias que podrían utilizar en sus defensas, ¿no?, quienes litigan. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el concurso de delitos, tanto real y ideal.
Básicamente se han distinguido dos clases en el caso de concurso de delitos: concurso ideal, concurso real. Desde el pregrado siempre nos indicaban, ¿no? Concurso ideal, una sola acción, varios delitos. Una acción, varios delitos. Concurso real, n número de acciones que representan varios delitos. La jurisprudencia lo que ha desarrollado básicamente es en el caso del concurso real. El concurso ideal no ha sido tocado, pero sin embargo, para los efectos de entendimiento en esta clase, deberíamos de señalar lo siguiente. Para el concurso ideal, tal como lo señala el artículo 48, ¿no? Vamos a dar lectura. Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta en una cuarta parte sin que en ningún caso pueda exceder de 35 años. Concurso ideal. Para entender el concurso ideal debemos recurrir a dos principios. Aquí conjuega el principio de aspersión, de exasperación, y el principio de combinación. ¿Qué nos indican estos principios? En el caso de concurso ideal, anteriormente se iba a la absorción. ¿Recuerdan? Eran una sola acción, delito 1, delito 2, delito 3. El delito más grave absorbía a todos, anteriormente. Hoy en día, la pena se determina por el delito más grave con la posibilidad de aumentar la pena más grave con la posibilidad de aumentarla en los casos que el hecho lo amerite. Para la determinación de la pena, que también este es otro acuerdo plenario, hoy en día se analiza los artículos, o bueno, siempre se analizó, pero hoy en día hay más acentuación. En la sentencia del caso Fujimori, y en el acuerdo plenario uno del 2008, ¿sí? Se señala pues que para determinar la pena más grave en el caso de concurso ideal hay que recurrir a los artículos 45 y 46 del Código.
Y una vez que ya hemos establecido cuál es nuestro marco punitivo, nuestra pena concreta, podemos aumentarle, como nos dice el artículo 48. El artículo 48 indica que podemos aumentarla hasta en una cuarta parte. Se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta en una cuarta parte. ¿Y cuál es el tope que nos fija este artículo? Son 35 años. No podrá excederse la pena 35 años. En el concurso de delitos, sea concurso ideal o concurso real, van a tener dos límites. Un límite es este, que no pase la pena de 35 años. El otro límite es que no sea mayor al doble de la pena más grave. Esos son los límites que establece el concurso de delito. En ningún caso, sea aumentándole una cuarta parte, sea aumentándole la mitad, como vamos a ver después en el concurso real, estos son los límites. Y estos límites los ha desarrollado el acuerdo plenario 4 del 2009, al cual sugiero que siempre revisen a efectos de poder argumentar mejor en el caso de sus defensas. Ahora bien, con respecto al principio de combinación, este principio debe entenderse de dos maneras. Hay un efecto oclusivo. ¿Qué implica este efecto oclusivo? Que el marco penal, cuando hablamos de marco penal, nos vamos a tener que ubicar el tipo penal, tiene una pena mínima y tiene una pena máxima, ¿correcto? Nuestro marco penal siempre es nuestro mínimo y nuestro máximo. Aquí es donde transita el juez, de acuerdo al 45 y 46, tanto como atenuantes para abajo, agravantes hacia arriba, y como lo ha desarrollado el acuerdo plenario, si es que hay contrapeso entre atenuantes y agravantes, nos vamos a ubicar en el. Bien, pero vamos acá. El efecto oclusivo nos dice, en el concurso ideal, que cuando se haga referencia al marco penal mínimo, este va a estar referido al marco penal mínimo más grave. Regresamos acá. Concurso ideal, una acción, varios delitos. El marco penal mínimo va a ser del delito más grave. Indicamos de que este era el delito más grave. Mi marco penal será el del delito más grave. Supongamos, este tiene de 2 a 4, este tiene de 1 a 4, pero este tiene de 3 a 7. Mi marco penal va a ser mínimo, va a ser el delito más grave. El segundo efecto es recurrir a las penas accesorias.
Hay delitos que tienen, pues, aparte de que todos los delitos tienen pena privativa de libertad, tienen, pues, limitativa de derechos, multa, ¿no? Entonces, el segundo efecto es que puedo recurrir a las penas accesorias. Es decir, después de haber definido mi pena privativa de libertad, al determinar un mínimo más grave, también voy a poder definir mis penas accesorias, pero con cualquiera de las que aquí se presentan. Limitativa de derechos, multas, hay inhabilitación también. Esto es lo que puede suceder cuando aplicamos el concurso ideal de delitos. Ahora bien, sigamos con el concurso real. En el caso del concurso real, ya lo hemos indicado, varias acciones, varios delitos. La pluralidad de acciones que se imputan a una persona con respecto a el reflejo que tiene en el derecho penal para calificarlo como distintos tipos penales. Varias acciones, varios delitos. En el caso del concurso real de delitos, y este es un punto, aparte de la diferencia que ya hemos podido notar, distintas acciones, varios delitos, una sola acción, varios delitos. En el concurso real tiene un efecto procesal. ¿Qué implica el efecto procesal? ¿Recuerdan el tema de las acumulaciones, los procesos penales? Cuando hay delitos que son cometidos por una misma persona, hay identidad de causa, son competencia de un mismo órgano jurisdiccional y se puede tramitar en un solo proceso. El concurso real tiene un efecto procesal. El efecto procesal es el siguiente: se da la posibilidad de un juicio conjunto. La pluralidad de acciones se pueden juzgar de manera conjunta. La gran diferencia está acá, de que en el concurso real, al ser varias acciones, varios delitos, no necesariamente se van a dar en un solo momento, como sí ocurre en el concurso ideal. Es por eso que el concurso ideal no tiene, pues, un efecto procesal en comparación al concurso real. Porque en el concurso real, fecha 1, robo; fecha 2, hurto; fecha 3, lesiones. Y en el intervalo de del delito 1, 2 o 3, puede haber infinidad de tiempo. O puede haber un tiempo prolongado o muy distante, cosa que no se presentaría en el concurso ideal, porque en el concurso ideal, si hay una sola acción, se encaja en otros tipos. En el concurso real, aparte de la regla procesal que tiene la posibilidad de hacer un juicio conjunto, se presenta, aquí sí, se va a presentar concretamente esta regla, más conocida como doble límite. El doble límite implica, pues, que en ninguno de los casos
cuando se aplique el concurso real, va a poder exceder 35 años o no se va a poder exceder el doble de la pena más grave. Ahora bien, en el concurso real tenemos un sistema de acumulación de penas. El artículo 50 nos dice: cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos, hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave. Un límite no pudiendo exceder de 35 años. La única salvedad que fija el Código es en el caso de delitos de cadena perpetua. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, se aplicará únicamente eso. En el caso de que tengan cadena perpetua en alguno de los delitos por concurso real, bueno, ahí ya no habrá mucho que discutir, porque la misma norma ya nos remite a que básicamente solamente se aplicará la cadena perpetua y no habrá mayor discusión. En el caso del concurso real, también se puede aplicar lo que es el principio de combinación. El principio de combinación para los efectos de aplicar las penas accesorias, las que hemos indicado acá: limitativa, multa, inhabilitación, las que reconoce nuestro ordenamiento penal. Debemos dejar en claro que una cosa es señalar o fijar la pena privativa de libertad bajo las reglas del artículo 50 para el concurso real, y a la vez también delimitar cuáles las penas accesorias que corresponderían. Para el concurso real también se presentan lo que es la realización típica interactiva como una de sus características. Por ejemplo, una sola acción que se realiza una sola vez es que se realiza el tipo. Uno de estos delitos pueden ser los delitos de organización. Cuando forma parte de la actividad jurídica de la organización. Por ejemplo, el artículo 304 relativo a delitos contra el medio ambiente. ¿Qué es lo que castiga este delito? ¿Qué es lo que reprime en el artículo 304? El artículo 304 señala que se reprime la conducta aquel que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruidos, filtraciones, vertimentos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, en el suelo, subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas. Si han podido notar, este artículo señala vertimentos. El mismo tipo nos remite a que se realiza en varias acciones.
la doctrina califica como esa acción como una realización típica interactiva. También tenemos la realización típica sucesiva, que también se presenta en el concurso real. Por ejemplo, regresando al tema de defraudación tributaria, cuando se cometen delitos a través de las múltiples declaraciones ante la administración pública. Dicho sea de paso que declarar ante la administración o el no pago del tributo no es el delito. El delito lo configuras cuando declaras un monto de manera fraudulenta. No pagar no es un delito. El delito es simplemente mediante cualquier medio fraudulento realizas la declaración. Ese es el delito. Aquella persona que declara constantemente ante la administración tributaria con medios fraudulentos y evita pagar un tributo. También se presenta en el concurso real sucesivo. Hay también una característica en el caso de los delitos permanentes. ¿Alguien recuerda con respecto a los delitos permanentes la característica de estos? Como su mismo nombre lo indica. En el tiempo hay una permanencia en la lesión o afectación al bien jurídico. Delitos permanentes. ¿Cuándo este delito pierde la permanencia? Cuando inicia la acción, se suspende y después vuelve a iniciarse. La ruptura en el espacio y tiempo deja pues la permanencia del delito. El delito permanente, no sé si ustedes recuerdan el delito clásico, el tema de usurpación, si decían si era permanente, si era un delito instantáneo pero de consecuencias permanentes, ¿no? El clásico delito que identifica en este caso la doctrina es el del artículo 152. ¿No? Secuestro. Claro, desde que la persona es privada de su libertad mediante los medios típicos que establece este tipo, el delito tiene una permanencia. ¿Hasta cuándo? Claro, hasta que cesa la afectación al bien jurídico o la lesión al bien jurídico, ¿no? ¿Cuándo sería? Cuando esta persona ya recobra la libertad. En estos casos también se debe tener en cuenta estos efectos, ¿no? Los delitos permanentes. Otro de los delitos también es el delito continuado. En el delito continuado
se realiza un hecho típico. Un hecho típico que es de relevancia penal. Pero este hecho típico tiene una vinculación interna y externa. ¿Qué implica ello? Que se trata de un solo hecho, pero al lesionarse el mismo interés, el bien jurídico que está siendo protegido, lo que va a originar es que en el tiempo va a tener sus efectos y no cesa. ¿Cuáles son sus características? Por ejemplo, si lesiona un mismo bien jurídico, en el caso que sean bienes jurídicos altamente personales, como lo define nuestro legislador, en el artículo 49, cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un solo delito continuado y se sancionarán con la pena correspondiente al más grave. Si con dichas violaciones el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en 1/3 de la máxima prevista para el delito más grave. La aplicación de las anteriores disposiciones quedará excluida cuando resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos. ¿No? Nuestro legislador, en el artículo 49, también nos señala el delito continuado. Pero, ¿cuál es la importancia que se fijó con el delito continuado? Que este también fue regulado por una norma que implica una pena máxima y un aumento a esta pena. Cuando nos señala de que se sancionarán con la pena correspondiente al delito más grave, y la pena podrá ser aumentada en 1/3 de la máxima prevista para el delito. Ustedes habrán notado que primero empezamos con 1/4, después empezamos con la mitad y después una tercera parte. La característica de estos delitos es que implican que en determinadas circunstancias o consideraciones de política criminal se ha determinado de que al lesionar las conductas, al lesionar bienes jurídicos importantes o al lesionar bienes jurídicos que son de mayor cuidado para el legislador, y así es como se han regulado, implica un aumento de la sanción. Y dependiendo si es que estamos en concurso ideal, concurso real o un delito continuado. Ahora bien, este delito continuado, como la misma norma lo exige, habla de la misma resolución criminal
Cuando se refieren a la misma resolución criminal, nos está hablando de que la misma dirección que establece el autor para la comisión de los ilícitos es una sola. Lo que él desea es cometer delitos que tienen una misma incidencia criminal. He ahí una de los sustentos por los cuales también se le eleva la pena en 1/3. Conversábamos del delito permanente y ahora del delito continuado, porque si ustedes se habrán dado cuenta, en este delito no se exige ninguna unidad temporal. El legislador no ha considerado como relevante el tiempo. No lo ha considerado en la redacción del artículo 49. Bajo esa perspectiva, el tiempo no es uno de los elementos que podría considerar. Sin embargo, anteriormente sí se tenía en cuenta esta cualidad, que para la doctrina sí la considera, pero al no haber sido considerado por el legislador, no conjuega con lo que la política criminal ha diseñado. Ley 28.000, no recuerdo, pero es sustantiva, normas de delitos aduaneros. No recuerdo. Bueno, pero así como es el decreto legislativo 813 para el tema tributario, también hay una norma especial para los delitos aduaneros. En el caso de los temas administrativos, tenemos infracciones para lo que es el derecho administrativo sancionador y tenemos delitos para lo que es el derecho penal, ¿cierto? Una serie de infracciones han sido elevadas a la categoría de delitos. Por ejemplo, en el caso de las infracciones aduaneras, las infracciones aduaneras versus contrabando fraccionado. Una infracción aduanera que sale de la esfera del derecho administrativo sancionador para ubicarlos en el contrabando fraccionado, debemos de tener en cuenta que la doctrina ha encajado en el delito de contrabando fraccionado como uno de los delitos continuados.
¿Alguien recuerda el tipo de contrabando fraccionado? Burlar el control aduanero. Se establece un monto mínimo de las mercancías que ingresan al territorio nacional o que salen de un territorio de una especial regla tributaria, llámese SOTAC, CETIC. El delito de contrabando fraccionado, por ejemplo, es uno de los delitos continuados. Estas serían las características en el aspecto objetivo que se presenta en el delito continuado. En el aspecto subjetivo, tal como lo señalan las mismas reglas del derecho penal para el tema de los tipos penales, tendríamos que recurrir al dolo. Mucho se ha discutido en la doctrina. Bueno, nosotros identificamos lo que son el dolo de primer grado, segundo grado, un dolo eventual, y después ingresamos con la culpa, lo consciente. Pero en los delitos continuados se llegó a hablar de un dolo global, que implicaba, si eran varios delitos de una misma resolución criminal, eso implicaba que los tipos, desde un inicio hasta el final, que tengan la misma resolución criminal, deberían ser identificados con un dolo global, que abarque desde el inicio hasta el final. Y la idea era, pues, que tenían la misma resolución criminal en el autor. Pero, ¿qué implicaba esto? Que el dolo global, por lo menos, exigiría en el autor un dolo entendido tradicionalmente en el primer ilícito, y en los futuros delitos un dolo eventual. Un dolo eventual hacia los actos futuros. Eso implicaba reconocer un dolo global. Las consecuencias jurídicas en este delito también implican lo que es el concurso real. La pena más grave y se aumenta en 1/3. Quería hacer algunas precisiones con respecto al Acuerdo Plenario 4 del 2009. Este acuerdo plenario del 13 de noviembre del 2009. Este acuerdo plenario, en el fundamento jurídico 7, nos señala cuáles son los pasos para determinar la pena. Y si bien es cierto, la pena ya había sido abordada en el Acuerdo Plenario 1 del 2008 y desarrollada también en la sentencia de Fujimori, creo que es 019-2009, asuntos varios de la Corte Suprema, nos señala los siguientes pasos para determinar cuáles son, cómo se debería llegar a la pena en estos delitos, ¿no?, de concurso real. Nos dice la identificación de una pena básica y una pena concreta parcial para cada delito. Recordemos, delito
1, delito 2, delito 3. A cada uno de estos delitos hay que reconocerle un mínimo y un máximo. En cada uno de estos hay que conjugar el artículo 45 y 46. Dependiendo de las atenuantes y las agravantes, los vamos a ubicar. Reincidencia de habitualidad del 46 A, B, C. Que esos también van a alterar acá. Y hay un criterio de los magistrados de que en el caso de reincidencia de habitualidad no te aceptan terminaciones anticipadas. No se olviden de eso. Bueno, espero haberles dado algunas ideas de este tema interesante. Les aconsejo, por favor, revisen mucho los acuerdos plenarios, sentencias del Tribunal Constitucional y si litigan mucho las casaciones en el nuevo código. De esa forma es como hoy en día los jueces están resolviendo y cómo ustedes pueden justificar y alimentar en las audiencias. Los procesos hoy en día pueden terminar en una semana, en 2 días, en un día. Por eso hay que ir preparados a las audiencias. Hay que llevar nuestros acuerdos plenarios, nuestras sentencias del TC, para que puedan argumentar. Bueno, gracias por su tiempo.